Buenos días, por aquí comenzando la transmisión en vivo. Una vez más, esta es la segunda semana que empezamos a hacer transmisiones. Vamos a esperar a que ingresen algunas personas. Esta sesión está para ustedes, para que hagan sus preguntas sobre los videos que he subido. Acabo de subir el video de Adán y Eva, ahí para los que quieran verlos. Les recuerdo para los que están empezando a entrar a TikTok, que le empiecen a dar tap a la pantalla para que TikTok no nos cancele la transmisión, ¿vale? Pues bueno, estamos aquí para que ustedes me pregunten, empiecen a hacer sus preguntas. Estamos tratando de hacer que esto sea costumbre todos los lunes y martes a las 11 de la mañana hacer una transmisión. El día de mañana no estoy seguro si nos dé tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo de tener una transmisión el día de mañana. Pero la de hoy sí, esta estaba programada desde la semana pasada. Entonces denle tap para que TikTok siga compartiendo el video y se sumen. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar López. Me dedico a subir un montón de videos sobre mis recuerdos, mis historias de mis vidas pasadas. También pues soy terapeuta y doy algunas sesiones en terapia en línea y presencial. Un poquito de mí. Pueden checar mi enlace en mi perfil. Les recuerdo que esta sesión es para que me hagan preguntas. Entonces, por favor, pregunten lo que ustedes quieran saber, cualquier cosa. Si está dentro de mis registros, dentro de mi memoria, con gusto les contesto. He estado hablando de la Atlántida, de los gigantes. De hecho, hoy voy a subir un video acerca de los gigantes. He estado hablando también sobre Lemuria, Mu, Hiperbórea, sobre Sirio, los seres humanos originales de Sirio. Procedemos de una raza no nativa de este planeta. También sobre Pléyades, podemos hablar un poco de Pléyades, de Lira, de Vega, un montón de cosas raras que normalmente solamente lo vemos como historias conspiranoicas. Bueno, en mi caso, para mí no es eso, para mí es un poco de memoria. ¿Tenemos ya preguntas? Denle tap. Tenemos activado por ahí una meta, un objetivo de rosas. Tenemos 5 rosas, esperemos lograr este objetivo el día de hoy. Sí, ahí para los que saben qué es eso, bueno, ahí pueden participar. Para los que no, investiguen un poquito. Tampoco soy experto, solamente sé que hay rosas, ¿no? Entonces, por favor, estoy aquí para ustedes. Ustedes me dicen qué quieren saber, pregúntenme. Ya veo que empieza a haber ahí movimiento, la gente, bienvenidos, alguna pregunta, algo que quieran saber. Recuerden que estamos aquí para que ustedes me pregunten sobre lo que quieran. Había una ocasión que alguien me preguntó, oye, ¿y Jesús existió? Fíjense que aunque yo no estuve ahí, yo no tengo un recuerdo de haber vivido una vida en la época de Jesús. Sí tengo un recuerdo de haber vivido una vida posterior, unos años, no muchos, como unos 150 años después del evento de Jesús, y recuerdo que se hablaba mucho de este personaje, ¿no? No se llamaba Jesús, obviamente, ahora tiene otro nombre, pero yo relaciono que ese era el personaje. Entonces yo creo o asumo que sí existió. Aparte me sé la historia de él, no la que nos cuentan, me sé otra historia de él, pero eso es por otras razones, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Alguien por ahí me preguntó, me dice, yo pensé que Lilith era la primera mujer. Denle tap. Porque subí un video de Adán y Eva y mencionaba cómo es que surge Eva, cómo surge Adán, si existieron muchos Adanes, muchas Evas. Y alguien me preguntó, oye, entonces Lilith no fue la primera. Sí, Lilith sí fue la primera mujer, y creo que lo mencioné en la transmisión pasada, donde les explicaba que se les llamaba Lilith a las primeras mujeres, a las primeras féminas, que en esencia no eran de origen terrestre, eran de origen extraterrestre, aunque eran seres humanos muy parecidos a nosotros, pero eran de origen extraterrestre, y estas nacieron en la luna, o sea, no nacieron ni siquiera en la Tierra, ¿no? Entonces sí existieron Lilith, pero no como nos las cuentan en las historias de que eran malas o demoníacas o cosas de este tipo. Para nada que ver. Al contrario, las Lilith se convirtieron en las primeras diosas de esta humanidad. Ahí es en donde nosotros encontramos, por ejemplo, de las diosas, hay una diosa muy famosa, bueno, no sé si la conozcan, Astarte, es una diosa fenicia, se le rinde tributo,
pero ella hace referencia a una Lilith antigua, ¿sí? Entonces hay muchas diosas muy muy antiguas. Por ejemplo, en todas las culturas antiguas, tanto en América como en Europa, en África, encontramos figurillas referenciando a mujeres, y se les consideraban diosas, y normalmente mujeres embarazadas, ¿no? Entonces es porque hay una historia detrás de estas famosas Lilith que tenían la tarea de tratar de reproducirse, ¿no? Entonces esto más o menos lo expliqué un poco en el video de Adán y Eva. Vayan a verlo por allá para que entiendan a qué estoy hablando, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Tenemos ya preguntas por ahí? No, todavía no tenemos preguntas. ¿Qué quieren saber? Platíquenme. Alguien me preguntaba en una ocasión también, oye, ¿qué onda con Tartaria? O sea, ¿por qué Mr. Tartaria? Incluso me comparaban con Mr. Tartaria. No, nada que ver. Respeto la decisión de todo mundo, tiene derecho a expresar lo que piensa y lo que dice. No tengo un juicio sobre Mr. Tartaria, aunque no coincido con lo que él dice. Realmente no tengo fundamentos, al menos en mis recuerdos no tengo fundamentos para poder negar o desmentir lo que él dice. Sin embargo, en lo que a mí respecta, no coincido con él, ¿no? El Tartaria, aunque se dice que es una humanidad supuestamente que fue borrada de nuestra historia y la remontan hace apenas 200, 300 años, no fue así para nada. No es una humanidad, para empezar no es una humanidad. Tartaria era un pueblo, era una especie de tribu que se empezó a esparcir, empezó a crecer y se empezó a esparcir. Era un pueblo bárbaro. Y estamos hablando de hace como, no sé, estimo como unos 8.000 a 10.000 años más o menos que existió este pueblo. Y está ubicado en lo que hoy nosotros conocemos la zona de Mongolia. O sea, esa era la zona de Tartaria, no era propiamente acá en Rusia donde dice que existió Tartaria, para nada que ver. Sí, era un pueblo bárbaro. Lo que yo supongo que hacen referencia a lo que existió en Rusia es que sí hubo un montón de experimentos que se hicieron en cierta zona de Rusia, pero más enfocados a un tema de investigación, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con la humanidad borrada, ¿no? Ese es otro tema que no tiene nada que ver con Tartaria, ¿no? Entonces sí existió, pero no está ubicado en donde creemos y no está ni siquiera ubicado en la fecha en la cual nosotros, o al menos nos hacen creer hace 200, 300 años, no era una humanidad como tal, era una tribu de origen ni siquiera humana, era una tribu, una mezcla. Sí tenía ciertos rasgos humanos, pero era una tribu con una mezcla un poquito diferente de otras razas, ¿sí? Los tártaros, de hecho sí se les conoce los tártaros. Hay una historia, esto me hizo recordar una historia. No preguntas, denle tap, nos va a tumbar el video. Ya, preguntas. Hola. Víctor Pelón pregunta, hola, ¿estamos en una simulación? Víctor, creo que ya me habías escrito la vez pasada, sí, ¿verdad? Hola Víctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Denle tap para que no nos quiten el video y se siga compartiendo. Sí, recuerden que tenemos por ahí 5 rosas para los que quieran ahí participar. Vivimos en una simulación. Es complicado responder una pregunta así porque de hecho es algo similar a lo que me preguntaron la sesión pasada, el vivo pasado. No existe como tal una simulación. Si nos imaginamos la película de Matrix, los que hayan visto la película de Matrix, no existe una simulación así. No es que estemos nosotros creados con inteligencia artificial y vivimos dentro de una computadora, para nada, no funciona así. Estos cuerpos que estamos utilizando son cuerpos reales de carne y hueso, de materia. Sí existimos, no somos ficticios, no somos solamente bits en el universo digital, no, o sea, realmente sí existimos. Sin embargo, le decimos una simulación, o se cree que es una simulación, porque en algún momento algunos seres, los que llamamos normalmente semillas estelares, tomaron la decisión de venir a encarnar a este plano material, aquí al planeta Tierra. Entonces, en el proceso de encarnar se hizo una transferencia de conciencia. Entonces, sus cuerpos quedaron resguardados en unas cápsulas como si estuvieran en hibernación en otro lugar.
Hay muchos lugares aquí en la Tierra, en la Luna, en algunas naves, o sea, hay muchos lugares en donde están estos cuerpos, y entonces sus conciencias son transferidas a estos cuerpos biológicos, estas máquinas biológicas, pero estas máquinas biológicas nacen, o sea, tienen un proceso de nacimiento, o sea, mamá, papá, tienen un bebé, entonces es en donde se incrusta esta conciencia. Esta conciencia es transferida en el momento de la concepción entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos, ¿no? Y ahí se transfiere, y este proceso de transferencia implica energéticamente, yo le llamo energía porque vibra, ¿sí? Energéticamente, esto provoca un cambio de conciencia, en donde estos seres, cuando ingresan a este plano material, a esta burbuja en la que nos encontramos, disminuye su frecuencia de vibración, y esto provoca algo que yo llamo amnesia espiritual. Entonces se nos olvida la razón del para qué estamos aquí, ¿vale? Entonces eso genera de alguna forma una especie de simulación desde el punto de vista de que mi cuerpo real está en otro lado y yo estoy aquí viviendo esta experiencia humana, pero estoy viviendo esta experiencia humana por una razón. O sea, vengo aquí, estas semillas estelares vienen aquí a ayudar a todos los demás, a todos los seres humanos que no están en esta misma condición, a tratar de elevar su conciencia, a tratar de despertar, a tratar de darse cuenta de que no solamente somos seres materiales, sino también somos seres energéticos, seres espirituales. Entonces a eso se refiere con una simulación. Se ha generalizado y se cree que todos los seres humanos vivimos en una simulación. No es cierto. Tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque los que han sido transferidos aquí es porque vienen a una tarea específica, pero hay otro tipo de conciencias que han reencarnado aquí, que vivieron en algún momento en otro planeta, en otro sistema solar, en otra galaxia, y que están aprovechando la circunstancia que da la Tierra para poder dar un salto vibracional, un salto evolutivo. Entonces estos no es que estén viviendo una simulación, es que por decisión su conciencia superior, su alma, su espíritu, como ustedes le quieran llamar, ha tomado la decisión de venir a encarnar y aprovechar esta oportunidad que representa a la Tierra en este momento, de tal forma que van a aprovechar este salto evolutivo. Pero estos no viven en una simulación, estos están conscientes. Denle tap, 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 tap. Si nosotros dejamos de darle tap, TikTok va a decir, no tienes movimiento, bye, te corto la transmisión, ya me pasó la primera vez. Entonces denle tap por ahí, por favor, ¿sale? Tap, 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 para que se siga compartiendo también y más gente pueda hacer preguntas o pueda enterarse que estamos aquí transmitiendo. Entonces, así es como funciona esto de la simulación. Desafortunadamente, no todos somos conscientes de la existencia de esta diferencia. Muchos, y aquí no quisiera yo de alguna forma paradigmatizar a los que se dedican a compartir información de este tipo, pero la mayoría de los que comparten, de lo que yo he visto, de los que comparten este tipo de información, es gente que canaliza, que de alguna forma sirve de canal con otros seres que yo separo a los canalizadores de acuerdo a la frecuencia que alcanzan a canalizar, y yo lo divido en tres niveles. Un canalizador puede canalizar en 3 niveles. El primer nivel puede canalizar conciencias que están a la misma frecuencia que nosotros, seres humanos, materiales, humanos común y corrientes. O sea, puede canalizar personas ya trascendidas, o sea, personas que ya no tienen un cuerpo físico y que ya trascendieron a un plano energético, un plano espiritual, por llamarlo de alguna forma. O sea, aquellos que ya se murieron. Y eso es común, por ejemplo, que digan, es que escucho a mi abuelita, vi a mi abuelito, o un canalizador, está aquí presente tu papá que ya falleció y te quiere dar un mensaje. O sea, estamos hablando de un canalizador de primer nivel, que puede percibir energías más sutiles, pero que están a nuestra misma frecuencia, nada más porque no tienen un cuerpo físico. Denle tap, 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 tap. El segundo nivel al que yo le llamo es el canalizador que tiene la capacidad de poder contactar con sus guías. Normalmente un canalizador puede hacer los 2 niveles, el 1 y el 2. El que contacta con sus guías, estos guías son seres que en algún momento tuvieron un cuerpo físico material, así como nosotros, que ya trascendieron, pero que hoy están al servicio. Simplemente que como ya llegaron a un nivel de conciencia, su siguiente servicio ya no lo dan en la materia, ya no encarnan para venir a servir, así como estamos nosotros, sino normalmente se dan servicio desde un punto de vista energético, o sea, en el plano espiritual, como le quieran llamar, ¿no?
Entonces ellos sí dan servicio, y aquí podemos encontrar algún familiar ya trascendido, que puede ser un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, una bisabuela, una tatarabuela, o algún otro ser, algún médico, alguien que ha vivido hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, que están dando servicio en este plano y se convierten en guías. Alguien me hacía una pregunta: oye, los guías, ¿nada más tenemos uno? No, podemos tener muchos guías, muchos guías. Y los guías no son para toda la vida. No estoy diciendo que no haya guías que los traiga yo durante casi toda mi vida, sí los puede haber, pero normalmente los guías traen una tarea específica y las traemos un cierto periodo de tiempo, unos años normalmente. Entonces vamos renovando guías de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que necesitamos nosotros aprender. Por eso son guías, nos van guiando. Y es lo que luego escuchamos como nuestra conciencia. Es que oigo una vocecita que me dice que tengo que hacer esto, ¿no? Esos son nuestras guías, ¿sí? Aunque no seamos canalizadores, ellos por su frecuencia de vibración son afines a nosotros. Por eso es común que nuestros guías sean algún familiar ya trascendido, porque tienen cierta afinidad con nosotros. Tap, no me dejen darle tap, si no nos van a dejar por allá. Nos van a cortar el video y no lo queremos, ¿no? Entonces, los de segundo nivel, estos son los segundo nivel. Podemos encontrar guías de diferentes frecuencias. Normalmente les decía, personas que ya trascendieron, que son afines a nosotros, y no necesariamente son personas que acaban de morir. Hay una gran diferencia, esta es la duda razonable. ¿Cuál es la diferencia entre un guía de un ser trascendido común y corriente como nosotros y un guía? Bueno, que el ser trascendido común y corriente, el borrachito que se murió de cirrosis en la calle y ya trascendió, y entonces yo canalizo y lo percibo y escucho que se llama Jesús, y entonces yo me doy una idea, me contactó Jesús. No, es Chucho el borrachito, ¿no? El que me está hablando, pero como yo no identifico la voz, solamente escucho o presiento, entonces me voy con la finta y estoy contactando a un ser humano trascendido nada más, ¿vale? En cambio, y ese borrachito todavía está aferrado a la materia, todavía trae algunas emociones por ahí, entonces me va a decir, eso no lo hagas, eso está bien, pero es más desde su perspectiva, desde sus emociones, desde lo que no pudo resolver en vida, ¿me entienden? Entonces es bien difícil distinguir entre si es bueno o es malo, y no es que haya bueno o malo, porque no existe, existen polaridades, pero para nosotros hacerle caso a alguien que no podemos identificar en qué nivel de vibración está, pues está bien difícil. Yo por eso siempre, en mi experiencia, dudo de lo que escucho, de lo que me dicen, ¿sí? Tengo que vibrar alto. En cambio, un guía siempre va a estar en pro de mí, no haciendo lo demás, sino en pro de qué me conviene, qué me ayuda, cómo me beneficia. Está a mi servicio, tratando de ayudarme. Esa es la diferencia. En cambio, cualquier otro ser que yo canalice, que tienes que dar un mensaje, no lo sé, yo lo dudaría, porque aquí no estamos para ayudar a nadie, aquí estamos, cada quien tiene sus propias batallas, cada quien tiene que ayudarse a sí mismo. Si yo no me ayudo a mí mismo, ¿cómo voy a ayudar a todos los demás? ¿Vale? Mi percepción particular, muy personal. Tap, 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 no se les olvide el tap. Y el tercer nivel es un nivel de conciencia un poquito más alto. El canalizador que alcanza a percibir un tercer nivel es aquel que puede canalizar a un ser de luz. ¿Por qué le llamamos ser de luz? Porque en cualquiera de los otros dos niveles, el nivel 1 o 2, los que acabo de explicar, normalmente percibimos que son seres humanos ya trascendidos. O sea, identificamos formas, identificamos que traen brazos, que traen cabeza, identificamos si es hombre o es mujer. O sea, normalmente percibimos eso, ¿vale? En cambio, en un ser de luz, lo único que reconocemos es que es luz, porque incluso hasta sentimos que brilla. Ojo, sentimos. Quién sabe cómo le hacemos, pero sentimos que brilla. Y eso es lo que nos hace creer que es un ser de luz. En el caso de un ser de luz, estamos hablando de un ser que no pertenece a esta dimensión, que no pertenece a este plano material. Estamos hablando de un ser que vibra en una frecuencia que ya superó este plano material. O sea, ya no es un ser trascendido. Tal vez lo fue hace algún tiempo, pero hoy ya pertenece a otro plano de existencia. Y aquí encontramos, por ejemplo, a los ángeles. Podríamos mencionar tal vez a Jesús. ¿Por qué no? Pudiera ser que pudiera ser un ser de luz, porque en cuanto lo percibimos, sentimos mucha paz, sentimos mucha tranquilidad, y normalmente lo que nos dice un ser de luz es casi como que certeza de realidad.
O sea, no nos queda la menor duda de que esto es cierto. A diferencia de los dos niveles anteriores, siempre me queda la duda razonable, pero me convenzo de que, pues si lo percibo, entonces es real. Con un ser de luz no ocurre esto. Nuestro yo superior, nuestra conciencia más alta a nivel de frecuencia, es un ser de luz, ¿vale? Entonces, esto es un poquito de lo que es canalizar y los diferentes niveles de canalización que yo alcanzo a percibir. En lo personal canalizo en los 3 niveles, ¿sí? Puedo identificar cualquiera de los 3 niveles y lo he hecho muchas veces toda mi vida, desde que tengo uso de razón. ¿Alguna otra duda? Pregunten, denle clic, tap. Sí. Mundo moderno, 2024, ¿en qué fecha estaríamos? ¿En qué fecha estaríamos? Mundo moderno 2024, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con en qué fecha estaríamos? Escríbenos ahí por favor para que entienda tu pregunta, no la comprendo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere preguntar? Recuerden que estamos iniciando estas sesiones de en vivo con la intención de que la gente pueda preguntar cosas en TikTok. Aunque subo mis videos en los comentarios, pues tenemos cierta restricción a la hora de escribir y luego trato de contestar, pero no hay mucho espacio, entonces contesto muy conciso. Aquí es el momento de poder extenderme en sus dudas. Si ya vieron algunos videos y quedaron con alguna duda, pues es el momento de preguntar. ¿Cuáles son estas sesiones? En rendimiento liberal, ¿el tiempo es real? El tiempo es real, claro que sí es real. El tiempo es ¿cómo te explico? Existen diferentes niveles de vibración de la energía, diferentes niveles de vibración. Cada nivel de vibración se manifiesta en este universo de diferentes formas. Por cada nivel de vibración existen diferentes dimensiones, ¿vale? Y me estoy quedando corto en la explicación, voy a tratar de ser muy conciso porque es más complejo que esto. Entonces nosotros existimos en un nivel de vibración de la tercera dimensión. Todos sabemos que la tercera dimensión es largo, ancho y profundo o fondo, ¿no? Eso es una tercera dimensión. Pero existen otros niveles de vibración, lo que nosotros llamamos fantasmas o seres, entidades, todo eso se mueven en otro nivel de frecuencia, en otro nivel de vibración, que podríamos decir está en una cuarta, en una quinta, en una sexta dimensión, hay diferentes formas de clasificarlos, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista de lo que me estás preguntando, en este tercer nivel de vibración, en esta tercera dimensión, yo suelo llamarle densidad porque estamos hablando de vibración, frecuencia. En esta tercera densidad es en donde se hacen de manifiesto el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio, van de la mano, ¿sí? Tiempo y espacio. Para tener una idea de lo que estoy explicando, tal vez aquellos que han leído un poco o han tenido experiencias de hacer viajes astrales, se dice que los viajes astrales es cuando tenemos la posibilidad de llevar nuestra conciencia al plano astral. Y una de las características que existe en el plano astral es que no hay espacio ni tiempo. O sea, el tiempo es eterno y el espacio es omnipresente. ¿Qué significa eso? Para comprenderlo, en el plano astral, pongo el ejemplo para poder hacer la comparación. En el plano astral, si yo hago un viaje astral, en el plano astral, yo con un pensamiento puedo ir a la muralla china y ¡pum!, aparezco en la muralla china. O sea, no tuve que recorrer el montón de kilómetros para llegar de aquí de México hasta China, ¿no? En el plano astral yo puedo decir, ok, quiero regresarme a hace 2000 años cuando nació Jesús, ¿no? ¡Pum! Y llego en ese instante. No existe el tiempo. O sea, en el plano astral el espacio es omnipresente. Nos movemos a la velocidad del pensamiento y el tiempo no existe, es un constante presente. Eso nos permite desplazarnos a cualquier momento en el plano astral. Por eso es tan interesante los viajes astrales. Después platicaré un poco sobre los viajes astrales, ¿sí? Pero en el mundo físico, en el plano material de la tercera densidad, de la tercera dimensión, no ocurre así. En este plano material la energía vibra tan denso que requiere ciertas reglas que permitan a esta materia desplazarse, moverse en un espacio, porque tenemos materia. En el plano astral no tenemos materia, ¿me entiendes? Sí. Pero al movernos en el espacio, en automático se genera esta variable que llamamos tiempo. ¿Por qué?
Ejemplo, yo puedo tener este aparato aquí, ¿sí? Y un instante después ya está acá. ¿Me explico? O sea, hay una relación directa entre el lugar que ocupa el espacio y el momento en el que se encuentra. Cuando yo lo pongo acá, ya está en otro espacio, en otro momento. ¿Se entiende? O sea, el tiempo y el espacio son condiciones que existen solamente en este plano material, en el mundo de la tercera dimensión, de la tercera densidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos materia, sí existe el tiempo. Esa sería la respuesta, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Tal vez de aquí se desprende una serie de dudas, si se me ocurre ahorita, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder hacer predicciones del futuro, ¿no? Aquellas personas que pueden saber un poco sobre el futuro. Precisamente lo que hacen es llevar su conciencia al plano astral, y en el plano astral, como no existe el espacio y el tiempo, allá sí se mueven a la velocidad de la conciencia, a la velocidad del pensamiento, y pueden tener estos flashazos de cómo se ve el futuro, ¿vale? Para que entiendan un poquito de esto, hay un video que yo compartí ya donde hablo sobre la reencarnación y sobre las realidades paralelas. Entonces, todo esto está relacionado. Tengo un diplomado donde explico todo esto más extensamente. Se llama Evolución a la quinta dimensión, a la quinta densidad. Precisamente ahí es en donde profundizamos en todos estos conceptos técnicos, teóricos, ¿no? Y explico todas las diferentes dimensiones, todas las diferentes densidades y qué tenemos que hacer para poder evolucionar y alcanzar esos niveles de vibración. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Espero que les esté gustando el tema. A ver, dime. Víctor Pelú, una vez en un sueño, un ser de luz me dijo: busca la sangre de tu sangre. ¿Qué significa? Busca la sangre de tu sangre. Cuando me hacen preguntas muy personales, muy personales, siempre les respondo lo mismo. El significado real es propio. Nosotros tenemos que hacer una interpretación de eso. Sin embargo, podríamos decir, hay ciertas cosas que podríamos generalizar. Y cuando, en tu caso, yo podría hacer una presunción con ese comentario: busca la sangre de tu sangre, yo lo traduciría a: busca tus ancestros, busca tu linaje, o sea, empieza a recuperar de dónde vienes. Tal vez tú sepas quiénes son tus abuelos y quiénes son tus bisabuelos, pero tal vez si un ser de luz te está contactando y te está pidiendo que rescates información de tus ancestros, debe haber información por allá que hoy necesitas utilizar aquí. Y la forma es buscando en tu árbol genealógico. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué suele ocurrir este tipo de mensajes? Porque nosotros, como seres humanos, vamos reencarnando constantemente dentro de nuestra misma línea, de nuestro mismo linaje. En promedio, nosotros somos encarnaciones de una cuarta generación. O sea, muy probablemente yo fui mi tatarabuelo, muy probablemente. Entonces, si yo dejé pendientes allá, vengo a resolverlos aquí, en esta vida. Pero si no las logro encontrar, no logro recordarlas, entonces por eso es que nos llegan este tipo de mensajes de: busca en tu linaje a ver qué dejaste pendiente allá, ¿vale? Para que entonces aquello que, tengo que resolverlo aquí, ¿sí? Por eso es que ocurre este tipo de situaciones, y es como yo lo interpretaría, pero el mensaje real es personal. Con lo que te acabo de decir, tal vez te haga sentido, tal vez te haga clic, pues puede ser una forma en la cual tú encuentres respuestas más asertivas. ¿Alguna otra duda? Pregunten. Lo que quieran saber, estoy para eso. Lo que no me lo sé, les voy a decir eso no. Ya me pasó, la transmisión pasada me hice una pregunta de Aztlán. Aztlán creo que era, ¿verdad? Aztlán. ¿Qué es Aztlán? No estaba yo seguro si se referían a la ciudad donde vienen, o mejor dicho, a la tierra de donde vienen los aztecas antes de fundar Tenochtitlán. Quiero pensar que a ese Aztlán se referían. Si existió Aztlán, Aztlán hace referencia a una zona que existió en lo que fue la antigua Atlántida. Y aunque no recuerdo y no tengo la certeza de que los aztecas sean sobrevivientes de esta antigua Atlántida, no dudo que algún sobreviviente de la Atlántida haya llegado a esta tribu antes de que se convirtieran los aztecas, a esta tribu, y les haya contado la leyenda de que alguna vez existió una tierra
que le llamaban Aztlán, y que probablemente este personaje, este sobreviviente, se haya quedado a vivir con ellos y de alguna forma hizo familia y todo, y entonces se consideran ya descendientes de, quiero pensar, estoy asumiendo, no me consta porque eso no lo tengo registrado. ¿Sí? Entonces, por ahí si estás, quien me hizo la pregunta, es lo que te puedo decir. Osvaldo Huerta fue el que hizo las preguntas. Ok, excelente. Eric, bueno, entonces, contestando la pregunta un poquito, ¿no? Pero bueno, no tengo respuestas certeras, es más mi presunción o lo que yo creo de acuerdo a lo que yo sé. Denle tap. ¿Alguna otra duda? Ahora sí están muy tristes, Pueden, ahí tengo 5 rositas, creo que se llaman, 5 rosas, ahí si quieren interactuar conmigo, con las rosas. Preguntas, ¿qué les parecería? O sugíranme qué dinámica podemos hacer. Podríamos hacer tal vez en los videos hagan preguntas y que me pongan esa pregunta, contéstala en el en vivo mejor, ¿no? Y así nosotros vamos tomando nota. Puedo compartir un video de la próxima transmisión. En el video de la transmisión, ahí pónganme las preguntas para que en la transmisión yo pueda tomar esas preguntas, ¿no? Tal vez ahorita se les complica o se les olvida. Denle tap para que siga llegando más gente. ¿Cómo vamos? No hay preguntas. Ok. Bueno, hay muchos temas bastante interesantes que he visto. Por ejemplo, de Adán y Eva. Ya hay un video de Adán y Eva y no me gustaría repetir lo que ya está en el video. Ustedes pueden verlo por allá. Además, los invito a que vean el video de Adán y Eva. Hay algunas preguntas que luego son difíciles de responder. Por ejemplo, ¿existe la muerte? Es una pregunta compleja, ¿verdad? ¿Existe la muerte? La muerte es una pregunta que tenemos que verla desde diferentes ángulos. Si nosotros tratamos de ver la muerte como una figura, un personaje, esta calavera que trae una hoz y está persiguiendo a la gente y se le presenta para poderla llevársela cuando ya esté en su lecho de muerte, les diría, así no existe. Esa es una manifestación, una creación de nosotros, seres humanos, pero lo que sí existen son seres que se les dice, o al menos yo les diría, como los mensajeros de la muerte, por llamarlo de alguna forma. No es otra cosa más que seres trascendidos que están en un nivel de frecuencia, podríamos decir al nivel de los guías, ¿vale? Que ya expliqué ahorita los 3 niveles, el nivel de los guías, pero que están trabajando en el lado opuesto de los guías, ¿vale? Recuerden que este universo está polarizado, tenemos positivo y negativo, entonces los guías están como por el lado de la luz y tenemos el otro, los que trabajan por el lado de la oscuridad. No significa que sean malos, aquí tendríamos que romper un poquito el patrón mental de lo bueno y lo malo. Aquí no hay malos, aquí todos son necesarios, uno sin el otro no existen. Pero estos seres que se encargan de ir a buscar almas, por llamarle de alguna forma, existen por una razón, y es que el ser humano se aferra a la materialidad, se aferra a mantenerse vivo. Entonces, si un ser humano, si una persona está en su lecho de muerte y todavía tiene muchos pendientes existenciales, muchas emociones, muy enojado, muy triste, muy decepcionado, entonces una vez que se desprende de su cuerpo físico y el cuerpo físico muere, esta, llamémosle alma, su alma, se queda todavía un tiempo aquí en la tierra. Entonces, si no toma conciencia de que ya se tiene que ir para trascender, se queda aquí, y es lo que nosotros, o al menos yo le llamo espíritus chocarreros, ¿vale? Entonces se empiezan a manifestar aquí en el plano material, y aquellos que somos más sensibles los alcanzamos a percibir. La mayoría de los niños los alcanzan a percibir. Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, existen estos seres que no son malos, sino vienen precisamente a ayudarle a estas almas a trascender, a convencerlos de que su tarea ya acabó. No vienen a recogerlos y llevárselos, no funciona así. Vienen a convencerlos, a decirles, oye, ya trascendiste, ¿sí? O sea, no puedes quedarte, ya no es tu tarea, ya lo que quedó pendiente, ¿vale? Entonces,
Ese sería más o menos el concepto de cómo sería la muerte, esta que dibujamos con calaveritas, ¿no? Pero no son malos, no son malos, son espíritus o seres con cierto nivel de conciencia que vienen a hacer una tarea. Denle tap, 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 tap. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Cómo vamos? Media hora. Todavía tenemos media hora para seguir platicando. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran? ¿Existieron los Anunnakis? Existieron. ¿Ellos fueron nuestros creadores? Existieron los Anunnakis y ellos fueron nuestros creadores. Sí, sí existieron los Anunnakis. Los Anunnakis llegaron a la Tierra hace poco más de 500.000 de años, 150 y tantos mil años más o menos, tiene que llegaron. Es una raza de mezcla, es una raza que evolucionó como, es una mezcla, unos mestizos. Los Anunnakis son razas mestizas que en su propio ADN traen una carga genética muy fuerte reptiliana, muy fuerte reptiliana, ¿vale? Eso los convierte en una raza guerrera, bélica, expansionista, poco sensible, les decimos normalmente de sangre fría, ¿no? Y no porque tengan la sangre fría, sino porque no se tientan el corazón, y metafóricamente corazón, no físicamente, ¿sí? No tientan el corazón para tomar decisiones. No estoy diciendo que todos sean así, hay excepciones. Sabemos por las escrituras o los restos de los Anunnakis que se han encontrado en estas escrituras cuneiformes por allá por Babilonia, en Mesopotamia, de que existieron Enki y Enlil, ¿no? Pero ellos dos son hijos de Anu. Anu bueno, yo creo que era, no creo que exista todavía, tal vez sí, no lo sé. Anu era el rey, el papá de ellos dos, ¿no? Entonces sí existieron los Anunnakis, llegaron en un principio a la Tierra no con la intención de dominar la Tierra, no con la intención de gobernar la Tierra, llegaron en una necesidad de tratar de encontrar materia prima para restaurar ciertos problemas atmosféricos que tenían en su planeta, ¿sí? Eso sí lo sé. Pero conforme se fueron acostumbrando a vivir aquí en la Tierra, pues terminaron al final pues sí conquistando ciertas zonas. Ellos principalmente tenían permiso de habitar la zona de África, la zona sur de África, porque era una zona muy caliente en donde casi no habitaban seres humanos. Ya existían los seres humanos, contestando la segunda pregunta, ya existían los seres humanos. Si ya vieron el video de Adán y Eva, por allá les platico que existieron dos proyectos humanos o dos proyectos Adamos, el proyecto Adamo, el primero, y el segundo proyecto Adamos, la versión 2. O sea, el proyecto Adamos es el proyecto genético que creó estas máquinas biológicas, los seres humanos de hoy. Sin embargo, el proyecto Adamos 2.0 ese ocurrió en la época de Lemuria, al final de Lemuria, al empiezo de Hiperbórea. Entonces, en la época de Hiperbórea, los seres humanos, ya estas máquinas biológicas ya estaban repartidas por todo el planeta, pero eran máquinas biológicas hasta cierto punto un poquito primitivas, desde el punto de vista de que no tenían acceso a tecnología. Realmente vivían muy acorde a la naturaleza. Incluso les había comentado que vieran la serie de La Rueda del Tiempo allá en Prime Video. Está ubicado en ese momento precisamente. Entonces estaban repartidos en el planeta diferentes razas de seres humanos, o sea, de proyectos Adamos 2.0. Cada raza de seres humanos tenía conciencias de diferente raza extraterrestre. Específicamente, los seres humanos que venían de Sirio, estas conciencias de seres humanos estaban dentro de estos avatares, de estas máquinas biológicas, y habitaban en la zona de América, ¿vale? Pero en África, en Asia, en Europa, había también seres humanos, otro tipo de seres humanos, con conciencias de otras razas diferentes. Entonces, el planeta estaba repleto de máquinas biológicas de seres humanos con conciencias de diferentes razas. Estamos hablando de la época de Hiperbórea, así es como estaba repartido Hiperbórea. Cuando llegan los Anunnakis, ya todo el planeta estaba habitado por seres humanos, no como lo conocemos hoy, o sea, no con la tecnología que tenemos hoy, no con la cantidad de humanos que hoy existen muchísimos millones de habitantes. Allá no.
Allí eran realmente pocos, pero había, ¿vale? Eran miles realmente, no millones de seres humanos, eran miles de humanos. Pero cuando ya los Anunnaki, por ahí hace como unos entre 200.000 a 150.000 años, los Anunnakis toman a los seres humanos que habitaban en África, que por cierto eran de conciencias reptilianas, ¿vale? Los seres humanos que habitaban en África. Tenían ciertas características interesantes. De entrada eran más resistentes a las altas temperaturas, ¿sí? Y eran muy altos, muy altos los seres humanos. De tez oscura, eran de tez oscuras aquellos seres humanos reptilianos. Toman estos seres humanos y los modifican genéticamente para incorporarles su propio ADN de los Anunnaki. Esto les permitió poder bloquear la conciencia original del reptiliano que habitaba esa máquina biológica. Entonces se convirtió en una especie de máquina autónoma que podían manipular los Anunnakis, y así es como crearon un montón de seres humanos al servicio de los Anunnakis. Este fue, como quien dice, la primera versión, la primera manipulación que hicieron. Los Anunnaki hicieron 3 manipulaciones. Conforme pasó el tiempo, esta raza mestiza de Anunnaki, seres humanos reptilianos, se fue como revelando, porque empezaban a hacer cuestionamientos, porque ellos no se pueden reproducir, porque tenían bloqueado en su genética, eran estériles, no se pueden reproducir. Entonces, ¿por qué no podían reproducirse? ¿Por qué no podían tener pareja? Entonces se rebelaron y lo que hicieron fue borrón y cuenta nueva. Aniquilaron a todos estos seres que habían creado y volvieron a crear otro. De ahí es de donde viene la idea en esta humanidad de que existe la aniquilación o que existe el reseteo de la humanidad. Es porque los Anunnakis aniquilaron esto, ¿sí? O sea, borraron esto. Estamos hablando de un montón de seres humanos que vivían en esta condición. Pero crean la segunda versión de seres humanos y les pasa exactamente lo mismo. No es que sea de la noche a la mañana, o sea, pasaron miles de años para que esto ocurriera, ¿sí? Crean una segunda versión de mestizos. La primera versión de mestizos los tenían encerrados en una isla que existía en lo que es la parte sur de África, en lo que sería el Océano Atlántico. Ahorita está muy de moda estas figuras que según son animales supergigantes en la zona de África, en la colita de África. Por esa zona existía una isla que se le llamaba el Jardín del Edén. Para los que no sepan, allá estamos refiriéndonos, el Jardín del Edén. Y era en donde vivían estos seres humanos mestizos modificados genéticamente por los Anunnakis, y eran sus esclavos, básicamente. Y eran esclavos en todas las índoles. Eran esclavos para el trabajo, esclavos para atenderlos, esclavos sexuales incluso, y no se reproducían. Pero empezaron a rebelarse, empezaron a volverse un poquito hostiles con sus creadores. Los cuestionaban. Entonces los Anunnaki decidieron erradicar, borrar de la faz de la tierra a esa isla, y con ellos, pues, obviamente todos los seres humanos que habitaban la isla, ¿no? Crean una siguiente versión y estos los dejan en lo que nosotros hoy conocemos como Sodoma y Gomorra, ya por acá por Babilonia, por allá. No nada más eran esos, o sea, había varios pueblitos. De cuenta que los Anunnakis terminaron ubicándose en lo que nosotros conocemos como la zona de Irak, Israel. Por esa zona era donde vivían los Anunnaki, y alrededor de ellos dejaron colonias, pueblitos alrededor de ellos, para tener control, porque creían que el tener a su creación demasiado lejos, acá por África, pues implicaba que ellos se salían de control y ocurriera lo que ocurrió. Entonces decidieron hacer un reseteo, volver a crear otros nuevos especímenes. Para ellos eso eran como mascotas, y los pusieron alrededor de la zona donde ellos vivían. Ellos vivían específicamente en una ciudad dentro de lo que era la zona en aquel entonces Babilonia, ¿no? Entonces todos estos pueblitos pues se convirtieron en la zona donde vivían esta raza mestiza. No se podían reproducir, no existían hijos en ese entonces de esta raza mestiza de humanos con Anunnakis, pero se juntaban
conforme pasó el tiempo se juntaban en algunos de esos pueblitos para conspirar en contra de, o sea, fue cuestión de tiempo para que ellos empezaran a cuestionarse. Entonces, precisamente estos dos pueblitos, Sodoma y Gomorra, que nos cuenta por ahí la historia, fueron destruidos por estos seres, ¿sí? Otra vez para aniquilarlos y que les sirviera de experiencia a los otros pueblitos de que tenían que someterse a las reglas, ¿sí? Sin embargo, salió contraproducente, no les funcionó, porque eso llevó a que los demás pueblos pues les tuvieran miedo, ¿sí? Les tuvieran miedo. Entonces empezaron a dispersarse por toda esa zona y es en donde los Anunnaki crean esta destrucción masiva que nosotros le conocemos como el diluvio universal, que no se dio de forma natural. El diluvio universal no se dio de forma natural, realmente se dio con intención de poder inundar toda la zona, que era una planicie en donde estaban todos esos pueblitos. Esa zona hoy nosotros la conocemos como el mar Mediterráneo, o sea, el mar Mediterráneo en aquel entonces no estaba bajo el agua, ¿vale? Era una zona baja, pero no estaba bajo el agua. Entonces inundaron todo eso para eliminar hacer un segundo reseteo. Y entonces crean una tercera humanidad Anunnaki, pero esta humanidad Anunnaki ya le hacen ciertos cambios porque están buscando la forma de cómo controlarlos, y el control a partir de la fuerza no les funcionó en las dos anteriores. Entonces acá es en donde ellos, bueno, a uno de ellos, a Enki, se le ocurre que si ellos crean una especie de dogma en donde les hacen creer que ellos son sus creadores y empiezan a rendirles tributo y empiezan a hacerles ofrenda, o sea, se convirtieron en deidades, ¿vale? Se convirtieron en deidades. Entonces de esa forma podían manipular más fácilmente a su creación, pero para eso tenían que otorgarles la capacidad de que se pudieran reproducir, y es cuando crean a las Evas, ¿vale? Eso lo expliqué por allá en el video de Adán y Eva. Denle tap, 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 tap antes de que nos corten la historia. Entonces, de esa forma crean a la tercera versión de esta raza de humanos, y les funcionó bastante bien. Les funcionó bastante bien porque entonces los idolatraban, los empezaron a idolatrar, y entonces crearon esta idea de que ellos eran dioses, y eso también a ellos les alimentó el ego. Entonces empezaron a darse cuenta de que ¿por qué quedarse nada más con esta raza en África si pueden hacerlo con todas las demás que estaban en condiciones muy similares? Y así empiezan a expandirse a Europa, y entonces llegan ellos y se convierten en los dioses griegos, que hoy conocemos como Afrodita, Zeus y todos los dioses griegos que conocen. Los dioses romanos, y allá encontramos a Thor y encontramos a otros, son los mismos. Los dioses orientales, que también tienen sus nombres y también son los mismos. Los dioses en América, y ahí encontramos también a los mismos, al dios del agua, al dios del fuego, al dios de la guerra, al dios de la vida. O sea, todos ellos son los mismos, porque empiezan a llegar a todos los rincones del planeta y empiezan ya no a mostrarse, o sea, ya no hacen manipulaciones genéticas allá, sino llegan con esta idea de que nosotros somos dioses y somos creadores y los podemos ayudar. Entonces empiezan a influenciar y terminan los originales mestizos, originales Anunnakis, empiezan a llevárselos a diferentes zonas como sus ayudantes en esta expansión de la Anunnaki a través de la Tierra, de todas las regiones de la Tierra, y van dejando a su propia mezcla de mestizos que ellos crearon, y estos empiezan a mezclarse con los humanos originales de cada una de las regiones, y al final terminó convirtiéndose en una única raza, lo que hoy nosotros conocemos como Homo sapiens sapiens. Entonces por eso es que podríamos decir todos se mezclaron, todos los homos terminaron mezclándose. En consecuencia todos tenemos un poquito de ADN Anunnaki. Espero haber respondido a tu pregunta, mi estimado. ¿Cómo vamos? ¿Qué cuentan? Denle tap. ¿Algo más que quieran saber? ¿Sí? ¿Qué dicen? Interesante la historia, ¿verdad? No he hecho video de esto, no tengo un video todavía de esto. Esto es la primera vez que me lo preguntan. Entonces vamos a preguntarle acá a mi asistente
Mi asistente, ¿dónde andas? Tap, 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 tap. ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? Por cierto, por ahí están las rosas, no sé cómo funcionan, pero si ustedes quieren participar con las rosas, adelante, pueden participar ahí con las rosas. Creo que hay una meta de conseguir 5 rosas y si se consiguen 5 rosas puedo seguir incrementando la meta. No sé qué representan eso, pero para los que sí sepan, si alguien me explica, adelante, soy nuevo en esto. Bueno, espero que les esté gustando este contenido. Síganme ahí para que vean mis videos. También pueden hacerme preguntas, aunque no sea referente a algún video. Escríbanme qué tipo de contenido les gustaría que hiciera, de qué historia quisieran que les platicara. Hay muchas cosas que sé. Alguien me preguntaba en la transmisión pasada si todo esto es memoria. Yo les podría decir que el 90% de lo que yo comento o comparto es memoria. Sin embargo, también tengo acceso a los registros pues podemos decir de todo. Entonces, a veces yo mismo tengo dudas de algo, entonces voy al registro y en el registro ya veo cómo empate. Ok, esto vino de esto, ¿no? El ejemplo de lo que les acabo de decir al principio sobre Jesús. No estuve ahí, estuve posterior a, o sea, sí recuerdo escuchar las historias de una persona que hizo hace 1000 años y cosas por el estilo, pero no tantas fantasías como nos cuenta la Biblia. Era un ser humano común y corriente, al menos la historia que yo sé. Entonces sí me voy a los registros y sí ratifico algunas cuestiones, ¿no? Como el hecho de revivir a los 3 días. No. De hecho, nunca se murió. Que no lo crean, nunca se murió. Pero bueno, ese es otro tema que algún día platicaremos sobre la historia de Jesús. ¿Los 3 reyes magos existieron? Sí existieron, eran 4, no 3. Sí, eran 4. Y eran reyes, no porque nos cuentan, nosotros, yo me acuerdo que cuando estaba chico, cuando estaba chico me decían, oye, los reyes magos, y yo me imaginaba que eran reyes porque traían corona nada más, no, realmente eran reyes. O sea, en aquel entonces, para ser rey, o mejor dicho, aquellas personas que eran reyes en un territorio, se preparaban en mucho conocimiento. Antes de ser reyes tenían que pasar por un proceso de aprendizaje, de conocimiento muy profundo. Normalmente iban acompañados por sacerdotes, y los sacerdotes de aquel entonces eran los sabios. Esta es una historia que tal vez por ahí platique, cómo se da el tema de los sacerdotes, o de dónde viene el concepto de los sacerdotes, ¿no? Pero los sacerdotes eran hombres sabios. Entonces un rey, antes de ser rey, tenía que prepararse como sacerdote, o sea, convertirse en un hombre de conocimiento. Eso convertía al rey en un auténtico guía de su reino. Entonces todas las decisiones que tomaba era en pro de su reino. Era una gran responsabilidad ser un rey. Entonces cuando nace Jesús, o cuando se sabe, porque todos los reyes sabios de aquel entonces, había 4 en aquella zona, la mayoría eran de África, los reyes de aquel entonces sabían del nacimiento. Había una especie de cónclave entre los reyes sabios que sabían que iba a nacer el Mesías. Entonces se juntaron para poder ir a buscarlo, con una intención. No era llevarle regalos, eso es lo que nos cuenta la historia. El objetivo era ubicarlo, hacerlo de conocimiento de sus padres, para regresar por él cuando estuviera listo, o sea, cuando estuviera en la edad correcta. Y efectivamente, así sucedió. Cuando cumplió sus 6 años más o menos, regresaron a buscarlo para poderlo llevar a los templos. Jesús, hay un periodo de la vida de Jesús que la Biblia o ningún libro antiguo nos platica. Sí, hay un periodo de toda su infancia, adolescencia, juventud, y de pronto aparece a sus 30 y tantos años, ¿no? Sí. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Se preparó, sí, fue capacitado, fue entrenado, y él estuvo en los reinos, preparándose en los conocimientos de cada uno de los reinos. Cada reino representa el conocimiento profundo de cada una de las 7 escuelas del conocimiento antiguo de la Atlántida. Es un buen tema, voy a hablar un día de esto. En la época de la Atlántida había diferentes escuelas de conocimiento, cada una enfocada en diferentes aspectos. Y estos reyes son, como que dice, los descendientes
de estas escuelas del conocimiento. No de las 7, sino de las 4 que estaban en esta zona. Entonces eso convirtió a Jesús en un gran maestro, porque era maestro de todas las disciplinas, de todas las escuelas del conocimiento de aquel entonces. Pues realmente era un ser muy, muy sabio. No se dio así porque sí nada más, había una razón de fondo. Jesús no fue fue la última encarnación, pero no fue su primera encarnación. Él ya había encarnado 6 veces antes. Y estos reyes también ya lo habían seguido antes en esas encarnaciones. Entonces como que ya estaban en el entendido, ya tenían conocimiento de la existencia del Mesías, porque no era su primera encarnación que estaban con él, ¿vale? Pero bueno, algún día platicaré de eso. Bueno, ¿alguna duda? Platíquenme. ¿Cómo vamos? ¿Interesante la plática? ¿Les gusta? Denle tap. Si les gusta, denle tap. Sí, denle tap. Los invito a que le den ahí corazoncitos a la pantallita. Yo no sé mucho cómo funciona todavía aquí el live. Me apoyo de mi asistente para que me ayude. Pero bueno, si alguien me queda una cátedra o compartir un video de cómo se usa, con gusto lo veo, ¿verdad? Sí, entonces, pues bueno, si no tienen más dudas, ¿cómo vamos en tiempo? Ya merito acabamos, ¿sí? Se está acabando el tiempo. A ver, aquí TikTok me dice que le dé de un lado para cerrar, que le dé del otro para cerrar. Lo estoy aprendiendo, Sí. Ok. En todo el planeta hay pirámides, en Perú también. Sí, las pirámides no son originales de nuestras culturas antiguas, no son propiamente de los egipcios o de los mayas o de los incas, claro que no. Las pirámides son originales de la época de Lemuria. En la época de Lemuria, estoy subiendo unos videos, apenas voy por el segundo video, voy a compartirles el video 3. En la época de Lemuria, las pirámides originalmente eran de cristal, las pirámides, ¿sí? Las pirámides estaban ubicadas en ciertas zonas específicas del planeta en donde corren ciertas líneas energéticas, algo parecido a los meridianos o los nadis, aquellos que conocen un poquito del tema del cuerpo humano. Tenemos un montón de canales energéticos en el cuerpo. Bueno, también en la Tierra existen esos canales energéticos y hay puntos de intersección entre varios canales energéticos. En esos puntos de intersección se construyeron las pirámides. Las pirámides originales en Lemuria eran de cristal. Los lemurianos tenían una tecnología que permitía sembrar cristales. ¿Qué significa? No es que agarraran piedras y cuarzos o los cortaran, no, sino mediante una técnica a partir de sonido, se utilizaba el material que existe en este planeta. El material que más existe en este planeta es el silicio, el sílice, y abunda mucho el cuarzo. Entonces se utilizaba el cuarzo del planeta y se hacía crecer mediante sonido. Entonces se les daba, dependiendo de la frecuencia de onda del sonido, se les iba dando forma piramidal. Entonces se creaban construcciones completas. Había ciudades en la época de Lemuria completamente hechas de cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo tiene ciertas propiedades que yo creo que todo el mundo sabe, ¿sí? Funciona como un gran almacén de información. Aparte, son condensadores energéticos, transforman, almacenan energía. Entonces, las pirámides estaban creadas con esa intención, porque las pirámides agarraban la energía de la Tierra, la irradiaban hacia la atmósfera, y en la atmósfera había un conjunto de satélites que formaban una malla en todo el planeta. Esta malla tenía la intención de elevar la frecuencia de vibración del planeta, porque era un planeta que vibraba en una tercera dimensión, y los habitantes de aquel entonces, no todos, pero muchos, vibraban en cuarta dimensión, en cuarta densidad. Esto lo expliqué en el video de Mu. Váyanse a ver los videos de la serie de Mu. Y allá les explicaba que esta raza de seres que vivían en cuarta densidad, aquí en el planeta de tercera densidad, su materia se degradaba muy rápido, y eso los convirtió en estériles y hacía que empezaran a envejecer y a morir. Entonces, mediante esta técnica se elevaba la vibración del planeta, utilizando la misma energía del planeta, permitiendo convertir al planeta en una especie de planeta de cuarta densidad. En algún momento explicaré por qué era posible esto, ¿sí? Entonces, esas son las pirámides originales. En la caída de Lemuria, en una guerra intergaláctica con un montón de razas extraterrestres que atacaron a Lemuria, destruyeron prácticamente todas las pirámides. Cuando se reconstruye Hiperborea, algunas de estas pirámides las reconstruyen precisamente aquellos seres sobrevivientes
pero ya no las reconstruyen con la misma tecnología porque ya no disponían de esta tecnología. Entonces las reconstruyen con piedra, ¿vale? La piedra más afín al cuarzo es el granito, porque es rica en sílice, 90 y tantos % es sílice. Entonces el granito funcionaba muy bien, por eso es que hoy las pirámides son de piedra. Estamos hablando que la mayoría de las pirámides fueron construidas en ese entonces, las pirámides de piedra que hoy existen. Hubo muchas que se destruyeron posteriormente, sobre todo en la época de los Anunnaki, porque representaban, las pirámides representaban ciertos centros energéticos que hacían que los seres humanos modificados por los Anunnakis volvieran a despertar, o sea, recordaran su conciencia original y recordaran qué eran. Entonces empezaban a rebelarse. Entonces muchos Anunnakis destruían estas pirámides para evitar que pudieran funcionar como estos catalizadores energéticos que ayudaban a elevar su vibración. Entonces, muchas de estas piedras les quitaron su condensador principal, que era una pirámide en punta de cristal, es lo que hacían. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ya se nos está acabando el tiempo. Espero que les haya gustado esta plática, esta charla. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo. Yo les comparto por ahí si mañana hacemos. Yo creo que no, mañana voy a estar bastante ocupado. Esta semana estoy dando terapias en línea con descuento, 20% de descuento, terapias de reconexión. Si no saben qué es reconexión, escríbanme y les comparto un video de YouTube donde explico qué es la reconexión. Entonces, si les interesa, escríbanme por privado y con gusto agendamos una cita. No me quedan muchos espacios, me quedan como 6 lugares nada más disponibles. Toda esta semana va a ser de reconexión. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Estén pendientes para la próxima transmisión. ¿Vale?